Bueno, os voy a presentar la planta. Este tipo de planta, aunque ya se ha visto en el mercado, que tampoco es que sea una cosa nueva, se ha visto en el mercado, pero sí nosotros le hemos añadido algo muy novedoso. Y es lo siguiente. Esta planta es una planta jovencísima, muy joven. De tal manera que, con el fin de tener una idea del tiempo que tiene, os diré que el porta injertos, que es UCB1 procedente de semilla, esto se sembró el pasado mes de octubre. Desde el mes de octubre era una semilla. Al día de hoy, que estamos 2 de abril... De mayo. O sea, perdón, de mayo, esta planta ya está injertada, y tiene ya su brote de más o menos 20 y tantos centímetros. Esta planta ahora mismo, en el estado que está, puede ir a campo, lógicamente a fincas con sistema implantado de regadío, porque desde luego es una planta que está viva, que está en crecimiento, que está en plena actividad vegetativa, y entonces de inmediato que llegue al sitio de destino se le tiene que dar un buen riego, hidratarla con el fin de que no sufra ningún estrés a la hora de la plantación. Fijaos el sistema, voy a sacar el cepellón, fijaos el sistema radicular como está tramado perfectamente, tupido a lo largo del cepellón. Entonces, esta planta, cuando vaya a su hoyo o su lugar de destino, habrá que sacarlo del contenedor. El contenedor no va a sufrir ningún desgarre de raíz ni nada, porque la raíz está íntegramente dentro del contenedor. Alguna fibrita sale por aquí, pero vamos, no tiene ninguna importancia. Entonces, si esta planta recibe su aporte hídrico en el momento de la plantación, no tiene por qué sufrir ningún estrés y tener un éxito de plantación del 100% de agarre, con toda seguridad. Por eso sí que tiene, a diferencia de las que se plantan en invierno en parada vegetativa, pues sí tiene este punto más delicado, y es pues el cepellón, que hay que sacarlo con mucho cuidado, que la raíz no sufra, que no se desintegre, porque es un cepellón muy nuevo, y entonces hay que hacerlo con cuidado, ya digo, para que eso no se produzca, porque si este cepellón, tal y como está, llega a su lugar de destino, se le aporca a la tierra, tampoco es necesario apretar para que el cepellón sufra lo menos posible la deformación, y su goteo. Se le da un buen riego de principio, con el fin de que la tierra y lo que es el cepellón de la turba se adhieran perfectamente, y plantación hecha. Entonces, este formato no es una prueba, no es una prueba, porque ya lo hemos hecho en la campaña pasada, ya se hicieron algunas plantaciones. Han ido perfectamente, han crecido, y la verdad que ha sido un verdadero éxito. ¿Te puedo decir los lugares? Han sido en Zaragoza, en Ciudad Real y en Albacete. Sí, tú sabes mejor que yo, porque la has llevado y demás. Incluso también lo hemos hecho aquí en Almería, a pequeña escala, pero también se ha hecho aquí en Almería. Lo que ya queremos con esto, en esta presente campaña, es llevarlo ya a gran escala. Es decir, ahora de principio tenemos ideado de plantar una finca de 58 hectáreas de iberopistachos, que dirige Juan, y yo tengo la plena seguridad, y si no es mucho lo que nos jugamos, de que esto va a ir bien. Va a ir bien porque sabemos el material que manejamos, y sabemos que si las cosas se hacen como se indican y se hacen a la perfección, no va a haber ningún problema. Sí que hay que hacerlo en unas fechas como es ahora en este mes de mayo, donde todavía las temperaturas son temperaturas medias, que no hay extremos de 40 grados ni nada de eso, y las noches pues también son suaves. Y por eso elegimos estas fechas. Ya más tarde de estas fechas sí corremos ya riesgo de una deshidratación, porque la planta ya veis que está en plena actividad vegetativa, y con el fin de evitar problemas de este tipo, pues
hemos cogido esta fecha. Tampoco lo hemos querido hacer antes porque también corre el riesgo de que venga una noche de helada y pueda también hacer daño a las plantas. Digamos que el mes ideal, Prudencio, es mayo. El mes ideal es mayo porque es un mes de plena primavera, las plantas están brotando, hay la temperatura, salvo alguna excepción, son temperaturas suaves, son temperaturas clima benigno, donde la planta yo creo que no tiene por qué sufrir nada y seguir con su actividad. Estamos hablando que aparte del sistema radicular que antes ha mostrado que está totalmente tupido y poblado, que eso es una garantía porque es el motor que va a hacer que la planta se pueda desarrollar, vemos que el punto de injerto está bien lignificado, sí, está bien soldado. De acuerdo, esta es una buena pregunta. Lo que es el injerto, que está aquí, la zona del injerto, como se puede apreciar. Correcto. El injerto está perfectamente soldado. Y esto sería el parafil que ponemos a la hora de hacer el injerto, ya veis. Pero si la cámara no llega aquí, ya veis que ya la unión es perfecta entre porta-injerto y lo que es la variedad. ¿Vale? Por otra parte, esto ya tiene madera, este brote. Es decir, que ya ha empezado a lignificar, por lo cual ya también es una garantía a la hora de conseguir un buen rendimiento. Porque si no estuviera todavía lignificado, pues también la planta está bien pegada y demás, pero, por ejemplo, se levanta un viento o cualquier roce con lo que se podría desprenderse, correr el riesgo de desprenderse y perder el brote de la variedad. ¿De acuerdo? Las variedades que se van a llevar a cabo en esta plantación son Sirora y las Naka. Esta concretamente es una variedad la variedad de Sirora. Y esto, para que tengáis una idea, esto se injertó el 1 del 3, es decir, el 1 del marzo pasado. Han pasado 2 meses. Exactamente, y esta, tal y como la veis, esta ya estaría en condiciones de ir a campo. Esta nueva línea de planta que el Meriplan lleva ya tiempo desarrollando y que digamos que este año va a ser el año que se va a sacar al comercio y que vamos a ir creciendo, tú lo ves con crecimiento, tiene que ser en regadío, en secano es inviable, por lo que ya has comentado al principio, es decir, tú auguras que aquí va a haber gente que va a valorar este formato y que... Hombre, vamos a ver, hay que tener lo que tú has dicho antes, hay que tener condiciones, no para todas las fincas ni para todos los lugares, pues esta planta es la ideal. Exacto. Lo que hemos dicho antes, hay que tener una buena instalación de riego donde se tenga agua en abundancia, que no haya carencia de ningún tipo, porque ya digo, ahora en principio pues es una planta delicada. Me está preguntando de cara al agricultor y qué opinión puede tener el agricultor. Yo te digo la verdad, yo sí no la tengo porque ya tengo bastante con el vivero, pero si tuviese una finca donde plantar yo me inclinaría con esto, con este formato de planta. ¿Por qué? Porque la planta es joven y todo lo que es joven tiene mejor adaptación. Tiene mejor adaptación, exactamente, menos riesgos y más energía. Y hasta una planta ya vieja con raíz y como muchas veces hemos visto, que sobresalga demasiado o que te haga aquí la espiral, como hemos visto pues ya por muchos años en el contenedor, pues no funciona. Y esto pues va a salir como un cañón, porque es que las temperaturas, el clima que ha tenido aquí va a ser muy similar al que va a encontrar en el campo que vaya. Vale.